Bueno, una cosa que aprendes en política es que todo el mundo te miente. Son empresas que trabajan de una manera bastante precaria. Lo que más me divierte es el disenso, la divergencia, la traición entre los compañeros del mismo partido. El jefe de gabinete de Oltra me dice, ¿tú este mes lo vas a cobrar? Y yo dije, sí. Dije, pues a lo mejor lo deberías de pagar. Una semana de un periodista siempre tiene un par de marrones y las buenas tiene un día divertido. Si eres demasiado inmediato, pierdes perspectiva periodística. Y me llaman a un despacho Quirós, que es ahora el director de ABC, y me dice, he pensado que tú vayas a hacer política, pero en el momento en que cometes un error, dices algo que no es correcto, tu credibilidad baja. La gente cogía el periódico, muchos periódicos acababan en el suelo, en fin, era una situación peculiar. Cuando tú eres una parte de ese engranaje, un político te tiene muy en cuenta. A los periodistas no nos interesa el juego de las redes sociales. Piensas que hay algo que está mal hecho, que ha pasado algo que no tiene que ser así y entonces quieres poder opinar. Hay siempre un interés en el mensaje que recibes y tienes que saber leer entre líneas. Muy buenas, bienvenidos a Periodísticamente Hablando, el podcast donde exploramos las historias detrás de los micros, detrás de las cámaras y donde hablamos con varios de los periodistas. Soy Paula Franco y hoy tenemos con nosotros a un periodista político que desde el 96 ha trabajado en delegaciones valencianas de 2 periódicos nacionales y en varios medios de la comunidad. Actualmente le podemos leer en las provincias. Hoy hablamos con David Burguera. Bienvenido, David. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, 30 años ejerciendo la profesión. ¿Qué fue lo que te impulsó a estudiar periodismo? Pues, a ver, vamos a ver, cuando yo era pequeño, cuando yo era jovencito, muy jovencito, digamos que estaba la efervescencia de periodistas como José María García en Deportes, Iñaki Gabilondo, entonces digamos que había una efervescencia, el papel de los periodistas era importante, entonces eso tenía mucha relevancia, lo veías constantemente y bueno, pues eso te llama. Claro. Bueno, estudiaste periodismo efectivamente en el CEU desde el 91 hasta el 96. Ahí, estudiando la carrera, ¿hubo alguna rama que te llamara más la atención o ya desde el principio sabías que te querías dedicar al periodismo político? No, en realidad yo empecé haciendo radio, bueno, en lo que suele empezar todo el mundo, haciendo programas en radio municipal. Yo hacía un programa cultural en la radio municipal de Manises, que estuvimos haciéndolo durante muchos años. Y bien, a mí me gustaba la parte más lúdica del periodismo, Sí. ¿vale? Era, pues eso, programas más de entretenimiento, en fin. Lo que pasa es que luego pasé a Diario 16, me metí en la redacción y aquello fue como una especie de revelación. O sea, yo pensé, esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Era una redacción que estaba en deportes. Entonces empecé en deportes. En realidad yo nunca, no iba enfocado a hacer periodismo político. Yo estaba en una redacción y he hecho deportes como he hecho Sí, luego economía. hablaremos de ello también. O sea que no especialmente política. Claro, ¿cómo recuerdas ahora que has mencionado Diario 16, que es un periódico que ahora no está, pero en su momento era muy relevante? ¿Cómo recuerdas esas primeras experiencias en una redacción? Pues lo primero que uno intenta en una redacción es no meter la pata, ¿no? Claro. O sea, es muy fácil porque en el momento en que te dan un poco de cancha, es muy sencillo meter la pata. Con lo cual, uno lo que tiene que estar al principio atento es a intentar hacer las cosas lo mejor posible y sobre todo es un poquito, no arriesgar demasiado. Es decir, ir aprendiendo, no puedes callar, pero sí oír y ver, ¿no? Pero sí. Callar no puedes, pero sí tienes que intentar escuchar más que hablar. Claro, en tus inicios. Claro, entonces la cosa iba así. O sea, yo recuerdo perfectamente que el tema yo no era un periodista, o sea, yo no había seguido con pasión el periodismo deportivo, que es muy vocacional, sino que, bueno, me interesaba el deporte, pero no era algo en lo que yo me quisiese dedicar exclusivamente. Sí, que caíste ahí. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que yo a lo que me dedicaba, por ejemplo, era una cosa que yo tenía muy clara, era que
la información deportiva, los titulares deportivos juegan con una serie de ideas muy sencillas, ¿no? Entonces era cuestión de saber redactarlas bien, de cuidar el verbo que ibas a utilizar, de no repetirte, en fin, algo muy sencillito, ser sencillo, pero no en ningún momento que te puedan pillar. Claro, que ahí a veces está la clave, ¿no? Exactamente, sí, al principio la cuestión es no meter la pata para que te vayan dando confianza, tú ir cogiendo confianza y luego pues intentar hacer las cosas un poquito con más riesgo. Claro, mencionabas que que estuviste en la sección de deportes. ¿Cómo era tu trabajo ahí? ¿Qué hacías? Yo principalmente llegué a hacer lo que eran crónicas, recoger las crónicas de los compañeros que hacían Segunda B, lo que entonces se llamaba Segunda B, que creo que ahora se llama Preferente. No lo sé. Segunda B creo que... Creo que sigue siendo, Me pero bueno, ahí. Sí, era la Segunda B y también el polideportivo, pues cogía, todavía recuerdo, algún equipo de Benidorm femenino, creo que era voleibol, y luego balonmano, en fin, digamos que recogías las crónicas porque entonces no existía, estamos hablando del 96, no había una conexión de internet, no existía, con lo cual todo se recibía a través de teléfono. Los corresponsales en diversas localidades o en diversos deportes te iban llamando, tú recogías, hacías las fichas, recogías el texto, en fin, era casi una transcripción. Y luego a partir de ahí pues empiezas a hacer, yo recuerdo que se hizo un maratón, uno de los primeros maratones en Valencia, y ya pues, un poquito más adelante, pero bueno, en los primeros meses también, me mandaron a hacer una crónica del Valencia Club de Fútbol porque no habían compañeros y entonces pues me tocó ir a hacerla a mí, o sea que bien. Claro, bien. O sea, escalando poco a poco. Sí, poco a poco. Luego en el 97, pues muy joven, con 24 años, fundaste Valencia en Feria, un diario. ¿Cómo surgió esta idea? Pues esto éramos una serie de compañeros, media docena de compañeros, no, menos incluso, 4 compañeros que habíamos sido compañeros en la facultad. Uno de ellos tenía experiencia en periodismo económico, pensó que había un nicho de mercado en lo que era ese tipo de productos, era un gratuito, enfocado a la actividad de la feria y de los feriantes, ¿no? Se repartía en los hoteles y bueno, pues se nutría de publicidad, básicamente. Claro. Y entonces, bueno, así surgió. Varios de los 4 que éramos, al final se quedó uno y los otros 3 pues tomamos otro camino. Claro, sí, porque luego estuviste en Radio Lorta, que estuviste 6 meses. Estuve, ¿no? Sí, exactamente, 6 meses de jefe de programación en Radio Lorta, que era una radio bastante peculiar. Era una radio que durante años, durante la ruta del bacalao, reventó el EGM. Era la más escuchada en la provincia de Valencia porque, bueno, era la radio especializada en la ruta del bacalao. Claro. Entonces llega un momento en que todo aquello decae y buscan una orientación más convencional y a partir de ahí pues van eligiendo periodistas más convencionales. Claro. Y yo estuve 6 meses. Bueno, sí, aparte de ser jefe de programas, estuviste de regidor de conciertos en Fallas y en Navidad, ¿no? Sí, veo que la IA es no, la verdad es que no. El LinkedIn también funciona. Claro, también. Bueno, sí, estuve de regidor de conciertos, que yo creo que es donde mejor me lo he pasado en mi vida, haciendo ese tipo de trabajo. Y bueno, era una situación muy variada, o sea, ahí hacías de todo. ¿No? Sí. Claro, luego ya en el 98 empezaste en El Mundo, ¿no? Es que estuviste en varios, como decías, en varias secciones. En el 98 ya pasó al Mundo, que era ya un proyecto más estable, y ahí pasó por varias secciones y verdaderamente ahí es donde siempre hay un sitio donde echar los dientes, ¿no? Y yo los eché en El Mundo, era un periódico ya donde las instrucciones eran muy claras, donde las directrices, había profesionales, algunos de ellos también están aquí. Yo empecé, Ferriol hacía política allí, Juan Carlos Ferriol, y ahora es mi jefe aquí, con lo cual pues digamos que me he ido encontrando con algunos de aquellos compañeros, fueron 3 años.
allí hice bastantes cosas, hice sucesos, hice sucesos. No es que vas a hacer un suceso, porque No, claro, cuando vas a hacer un suceso no es hacer sucesos, es que te dicen tienes que hacer sucesos, es decir, tienes que competir con los compañeros de las provincias en aquel tiempo, de Levante, que están haciendo sucesos y no es un día, no es un hecho puntual en el que tienes que ir a cubrir, sino que tienes que intentar hacer fuentes, trabajarte los temas. Que es lo importante del periodismo de sucesos. Sí, claro. A mí no me gustaba el periodismo de sucesos. De hecho, yo firmaba David Burguera y eliminé el David. Sí. Porque me desvinculé un poco. Y entonces lo dejé como Burguera. La cuestión es que el asunto de Burguera, dejar solo el apellido, llamaba la atención. Y a partir de entonces Sí, se te quedó ahí ya. lo dejé así. Y ahí ya te conocen. Y ya me conocen solo por Burguera. Luego hiciste algo como un poco más diferente a lo que habías hecho en anteriores años. En 2001 estuviste de redactor en la productora Nova Films, ¿no? Que hiciste... hacías reportajes también. Y mucho suceso. Aquello era curioso de ver porque nosotros lo que hacíamos eran los sucesos que, por ejemplo, las televisiones públicas que tenían programas de sucesos no lograban. Al final en la televisión lo que se busca es el testimonio, ¿de acuerdo? Entonces, a veces los sucesos son difíciles de encontrar un testimonio, no se encuentra a las víctimas o tienes que ir a buscar el testimonio en un lugar un poco delicado. Claro. Y entonces, pues a veces los encargan a las productoras. Y ahí estaba yo, en la productora, exactamente, estuve un año allí. Sí, que hacías reportajes para Canal No y Televisión Española. Exactamente. ¿No? Los dos. Ellos encargaban los reportajes, tú ibas, buscabas los totales y se los dabas a ellos y ellos ya los trabajaban. Era un trabajo de encargo. No teníamos ni oficina, trabajamos en un vehículo. O sea, nos subíamos al vehículo a las 10 de la mañana o antes, en realidad eso de las 9, y a partir de ahí, según los encargos que nos iban surgiendo, pum. ¿Ibais haciendo poco a poco? Íbamos haciendo. Vale, y bueno, luego entonces no teníais redacción, donde... No teníamos nada. Vale, bueno, aquí sí que... Aquí sí. A partir de 2002... A partir de 2002 vengo aquí. Totalmente, sí, ahora mismo estamos en el edificio de las provincias. Claro, empezaste pues también un poco como el mundo, en varias secciones, ¿no? Sí, yo empiezo en municipal y haciendo fines de semana. Hacía todos los fines de semana, todos, Todos, o sea sí, que... entonces era una cuestión de los fines de semana hacer trabajo muy atemporal a veces, porque durante el fin de semana no ocurren muchas cosas. Está más tranquilo, ¿no? Se trabaja, lo que haces es un trabajo que tiene que ver más con reportajes que has estado pensando a lo largo de entre semana o has estado buscando fuentes, datos y demás y luego los trabajas para publicarlos el fin de semana. Entonces luego estás en el fin de semana a lo que caiga, porque las redacciones en fin de semana se vacían y entonces queda una serie de personal de guardia y yo formaba parte de ese personal. ¿Cómo era? ¿Era muy diferente a lo que haces ahora? Bueno, aparte que ahora, pues desde 2014 estás en política, pero ¿era diferente el tema de estar a lo mejor pues el fin de semana? ¿Te gustaba más el fin de semana o más el ambiente de redacción de...? Los ambientes en redacción no cambian demasiado. Bueno, sí que cambian un poco. En fin de semana hay menos jefes, las instrucciones están dadas previamente, digamos que el trabajo está más orientado, pero luego hay un componente de azar, porque los fines de semana, pues eso, a veces pasan cosas muy imprevistas, porque al final la agenda de los periódicos está muy marcada por las agendas institucionales, sí. y esas agendas se desarrollan de lunes a viernes, ¿no? Entonces, en fin de semana es cuando pasan cosas que no están regladas, no están previstas, claro. Políticos que de repente dimiten o les pasa alguna cosa extraña o se desencadena algún tipo de situación que provoca que vayas a... En fin, o mítines, en fin, ya todo es, digamos, como más azaroso. Claro. Sí, es más abierto, el fin de semana es más abierto. ¿Y qué te ha hecho quedarte en la sección de política? Porque llevas 11 años en esta sección. ¿Qué te ha hecho quedarte?
me han hecho quedarme mis jefes. Vale, o sea, no ha sido cosa de... Sí, no ha sido de que... No, lo que pasa es que a mí sí que me gusta. Es decir, yo paso unos años primero en las provincias, luego dirijo el gratuito de aquí del periódico. El Micalet, ¿no? Sí, y luego me devuelven cuando Vocento compra el diario que es un gratuito, me devuelven a redacción porque ya no tenía sentido hacer un gratuito desde aquí. Entonces, cuando me devuelven a redacción, pues nada, voy moviendo por varias secciones hasta que al final acabo en economía, estoy un tiempo en economía, luego paso a cultura otros 4 años y después de cultura se produce una vacante en política y me llaman a un despacho Quirós, que es ahora el director de ABC, y me dice: he pensado que tú vayas a hacer política, pero política es una sección, y eso es así, es cierto lo que decía Quirós, política es una sección que te tiene que gustar. Si no te gusta política, totalmente, totalmente. O sea, no es una sección, no es como un saltar de sanidad a educación, que puedes tener más o menos una preferencia, pero tampoco, a no ser que tu padre sea médico o profesor, sí, si claro. no, pues te puede dar más o menos igual. Pero política es una sección muy específica, es como economía, son secciones que te tienes que saber también lo que es un poco el argot también. Sí, tienen sus peculiaridades. Entonces, pues bueno, en el 2014, 14 de febrero además, el día de San Valentín, creo. Sí. ¿No? Sí. Pues el día de San Valentín me mandan a política, y yo la verdad es que a mí siempre me ha interesado la información política y bueno, pues siempre me ha gustado, me lo pasé bien. Claro, me lo paso bien. Eso es lo importante también, ¿no? Sí. Te iba a preguntar antes, pues por eso, por esos años, 4 o 5 años que estuviste dirigiendo el Micalet. Y te quería preguntar porque pensaba que la habías combinado con las provincias, o sea que fueron unos años ahí. No, en el 2003 se produce lo que pasa es que en 2003 a lo mejor, no sé, puede haber gente que no haya, bueno, bastante gente que puede escuchar tu podcast que no haya nacido en 2003, pero en ese año, en esos años se produce la eclosión de lo que eran los periódicos gratuitos. Los periódicos gratuitos, no se sabía qué iba a pasar con la prensa en general, porque aparece 20 Minutos, aparece Metro, eran periódicos que venían avalados por grandes empresas internacionales, por unos modelos de producción muy marcados, es como un IKEA, ¿vale? Como un IKEA del periodismo, pues algo parecido, con unos módulos, todo bastante ágil. Entonces no se sabía si eso... Cómo iban a penetrar, si la gente le iba a gustar, si iba a ser suficiente ese tipo de información, si era sostenible económicamente. Era como un poco una prueba, ¿no? Sí, lo que pasa es que era una prueba que venía muy bien sostenida económicamente. Entonces era una situación de incertidumbre. Entonces las provincias no quiere quedarse al margen de aquello y pone en marcha el Micalet. Y entonces me dicen: tú. Y entonces soy yo. Claro, ¿cómo fue dirigirlo? Porque es algo diferente, ¿no? Completamente, no tiene mucho que ver. Bueno, en el 2004 yo tenía 31, había gente que era más mayor que yo, que yo tenía que decirles lo que tenían que hacer, había gente muy joven, tampoco éramos muchos, éramos 8 personas y yo... luego nos quedamos en 6. Lo que hacía básicamente era un trabajo de edición, de aprovechamiento de las sinergias que tienen que ver con el periódico grande y reutilizarlas para hacer un producto que no compitiese con las provincias, claro, pero sí compitiese con los gratuitos. Ahí había que trabajar. Sí, lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, los titulares que ahora que se consideran un clickbait, titulares con un poco... de gancho, ¿no? Sí, sazonados, digamos, sí, ¿no? Con chispita. Era el tipo de titulares que se buscaba, ¿no? Entonces, yo cuando ahora los veo, digo, hace 20 años ya tirábamos con esos titulares. Lo que pasa es que es cierto que aquello fue una eclosión de actividad de periódicos gratuitos. Salieron, aparte de nosotros, en Valencia puede ser que hubiesen 6 periódicos gratuitos, si no me equivoco, había media docena. Entonces había mucha competencia, ¿no? Se repartían además en unos pocos puntos, porque al final todo el mundo hacía una serie de estudios de frecuencia de paso
por las calles de Valencia, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, si tú haces ahora no sé cómo será, pero hace 20 años la frecuencia de paso en las calles de Valencia tenía un par de puntos calientes, que eran la Plaza de los Pinazos, Sí. ¿de acuerdo? En donde es la estación de Colón, Sí, si no me ¿dónde equivoco. está? Y el semáforo que va de la Plaza de Toros a la calle Ruzafa. Vale. O sea, al salir de la parada de Xàtiva. De Xàtiva, sí. Entonces esos eran los dos puntos. ¿Qué pasa? Que ahí se ponían todos los repartidores. Todos los repartidores de todos los periódicos acababan en una claro. serie de puntos y repartían. La gente cogía el periódico, muchos periódicos acababan en el suelo. En fin, era una situación peculiar. Hasta que fue pasando el tiempo, aquello se moduló y finalmente desapareció. Apareció Internet, Claro, que todo también es muy gratuito, pero en fin, con menos papel, el coste es mucho menor. Claro, sí que es prácticamente lo mismo, pero de distinta manera, ¿no? Sí, la diferencia es el soporte, básicamente. Porque, claro, al final... Porque luego también se busca un tipo de información más lúdica, con cierto gancho, como has comentado, con más chispa. Entonces, pues, bueno, pero bien. La cuestión es que cambia el soporte y entonces desaparecen los gratuitos. Vocento en su momento compra uno de los gratuitos que se llamaba ¿Qué? ¿Qué? En forma de pregunta, Sí, ¿no? vale, ¿Qué? sí. Y entonces cuando lo compran, eso es en el 2007 o 2008, creo que no lo recuerdo A lo bien, mejor pero debía de ser 2007 o 2008. Entonces cuando lo compran, pues ya no había motivo para seguir haciendo desde las empresas del propio Vocento hacer gratuitos locales, ha sido un gratuito nacional. Y entonces pues ya eliminamos esa actividad y ya vuelve a redacción de las provincias. La redacción normal en las otras. Volviendo así un poco al presente, pues eso, ¿cómo dirías que es un día en tu trabajo? Tu rutina. Bueno, yo hago corts. Hacer política es, por ejemplo, mi compañero Juan Carlos Ferrer hace política pero tiene más que ver con política orgánica o política presupuestaria. Es otro estilo, entonces eso tiene más que ver con las llamadas, ir buscando, tirando de unos hilos distintos. Yo lo que hago es corts, entonces es la actividad del Parlamento y todo lo que tiene que ver también, al final ahí haces también muchos partidos, porque los partidos se mueven, la vida de los partidos en les Corts a veces tiene mucho que ver con la vida orgánica de los partidos. Claro. Luego, por ir, yo pues casi todas las mañanas estoy, o sea, eso de las 9:30, 10, en función de la agenda, estás al Escors, llegas al Escors, buenos días, David Burguera de la provincia, dejas la mochila, pasas el detector de metales, Sí. y a veces es ruedas de prensa, u otras veces es hacer pasillos y ver pues, cómo van los temas, leyes, disputas, hay de todo un poco. Y entonces, precisamente por donde está el Escors, que es en el centro de Valencia, calle Navellus, luego si pasa algo relacionado con el Consell, ruedas de prensa del Consell o cualquier tipo de actividad relacionada con el Consell, pues al final suele acabar por allí también. Claro, te quería preguntar porque en 2019 estuviste de ponente en un encuentro que hablaba sobre les Corts, cómo era tu trabajo allí como periodista y cómo era ganarte la confianza del diputado ahí en les Corts. Te quería preguntar cómo es desde dentro trabajar en les Corts, cubrirlas. Sí, pues tiene mucho que ver con la confianza, es como el cariño que va con el roce, ¿no? Poco a poco. Claro, al final... Al final los diputados, bueno, una cosa que aprendes en política es que todo el mundo te miente. Entonces es algo complicado, porque tener la sensación de que todo el mundo te está mintiendo de algún modo u otro y que lo están haciendo personalmente y a veces no se dan cuenta, sino porque ellos se creen esa versión, pues... Es extraño, o sea, a los compañeros cuando llegan nuevos hay que avisarles, decirle, te van a mentir, te van a mentir, aunque a veces involuntariamente, pero te van a mentir. Eso te vuelve más perspicaz respecto a lo que escuchas, también intentas escuchar más entre líneas y, bueno, se van produciendo conversaciones, yo no fumaba,
empecé a fumar, porque hay un espacio en Les Corts que es la zona del Ficus, que es la zona de los jardines, donde los diputados van a fumar. Entonces, para coincidir con los diputados, para provocar conversaciones, claro, pues hay que fumar. Claro, que es un poco raro que estés ahí, ¿no? Sin Exactamente, fumar. ni más ni menos. Entonces, pues acabé fumando. Ahora ya no fumo. Bueno, felizmente pude dejar de fumar porque ya lo que tenga que hablar ya no hay problema hablarlo sin tabaco. Pero es una situación que se da. Entonces, pues vas teniendo conversaciones. Al final, tienen confianza en ti porque tú también, digamos que eres... cuando un político lo que pretende siempre es intentar ofrecer un mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, para ofrecer un mensaje tiene que haber alguien que te escuche. Cuando tú estás en un medio como las provincias, que tienen la suerte de poder ir a los sitios, porque muchos periódicos no lo hacen, o sea, son más pequeños, tienen menos gente, pero nosotros solemos estar siempre donde se producen los canutazos, donde se preguntan las cosas. En todo, ¿no? Claro, entonces cuando tú eres una parte de ese engranaje, un político te tiene muy en cuenta. Básicamente porque si, por ejemplo, alguien cuenta una historia sobre un rival, lo que busca es que esa historia tenga repercusión. La repercusión no existe, no es solo publicar lo que el PP diga X sobre un diputado del PSOE, sino tener claro que existe la posibilidad de que un redactor vaya a ese diputado X del PSOE y le pregunte. Claro, eso solo lo pueden hacer los medios grandes que tienen a personas que se desplazan a los sitios y preguntan. Y que pueda haber un poco más de variedad también. Exactamente, y que de alguna manera, si tú, Compromís, le vendes una historia a fulanito, el que sea, aunque sea afín editorialmente a ti, pero fulanito no va a los sitios a preguntar al PP, a meter el dedo en la llaga y demás, pues la historia muere, ¿de acuerdo? Entonces, al final, ¿qué pasa? Que periódicos como Levante o como nosotros, pues tiene la ventaja de tener redactores en los sitios, y eso genera una serie de confianza y una serie de vínculos. Y que también es el día a día, ¿no? Y al final también te conoces. Exactamente, al final te conoces, sabes que dentro de que cada uno defiende sus intereses o que te puedan estar intentando mentir, pero digamos que hay un cierto juego limpio, pues eso provoca que haya más confianza. Claro. ¿Dirías que ha cambiado el ambiente político desde que empezaste a cubrir las Cortes? Es más crispado. No, bueno, sí, digamos, sí, podríamos decir que es más crispado o es más abiertamente crispado. Antes también era muy... O sea, la rivalidad siempre existe, ¿de acuerdo? O sea, la rivalidad siempre existe. Lo que pasa es que, si bien es cierto que al principio, por ejemplo, en 2014... Cuando yo empecé había PP, PSPB, Sota, Caballo y Rey, no había más. En 2015 son 5 los partidos con representación parlamentaria y en 2019 son 6. Claro, digamos que eso hace que se abran los abanicos, las voces, haya más gente hablando, pero a la vez, a pesar de que es cierto de que hay más partidos, también pasa que la situación económica, la situación social se va endureciendo. Y eso hace que los discursos también se endurezcan. Además, surge un tipo de político que pretende asegurar que él no es político. Entonces eso le hace utilizar un lenguaje menos político que otros, ¿no? Claro. Y entonces eso también, digamos que endurece los discursos. Y bueno, pues las reacciones, es decir, si a ti alguien te acusa de no hacer las cosas bien o te acusa de ser, y no te lo dice así, sino que te dice que eres un sinvergüenza o un ladrón, la reacción es distinta, claro. ¿De acuerdo? O sea, acción-reacción. ¿Tú como periodista político se te hace difícil ir más allá de lo que es el acto político, o sea, ofrecerle al lector algo más allá de la noticia institucional? ¿Sabes lo que pasa? Que ahora mismo nosotros competimos
con muchos medios, con los propios partidos políticos que intentan vender su mensaje y con cierta automatización de la llegada del mensaje al lector, ¿vale? Claro. ¿Qué pasa? Que cuando tú, por ejemplo, ves un texto de un periodista y ves un texto de la IA, de una IA, puedes encontrar muchas similitudes. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes ofrecer? Tú tienes que ofrecer contexto. Es Claro. la única diferencia que tú puedes ofrecer. El contexto lo tienes primero con el conocimiento previo de las cosas, saber qué ha pasado antes, por qué pueden estar pasando las cosas, y luego acudiendo a los sitios. A veces las cosas huelen de una determinada manera, hace sol o no lo hace. Para dar un poco más de ambiente y enriquecerlo, ¿no? Había una anécdota sobre un pianista, un maestro pianista que estaba con su discípulo y que el discípulo toca una sonata de Chopin y le dice el maestro, ¿la tocaste igual que ayer? Y dice, claro. Y dice, no, hoy llueve. Entonces, tú cuando escribes tienes que demostrar que la sonata no suena siempre igual. O sea, no puedes decir siempre lo mismo. No puedes dejar que los textos suenen siempre igual. A eso me refería, Tienes porque es muy fácil. Tienes que ofrecer algo, tienes que aportar tú personalmente, tienes que esforzarte en ver algo que la IA o alguien desde su casa no ve. Porque si no, no justificas el valor añadido que debería de justificar tu trabajo. Y que es muy fácil caer en eso, ¿no? Al final, los actos políticos suelen ser... Se produce un automatismo de la actividad, es decir, incluso los propios redactores, cuando vas tantas veces a un sitio, terminas por hacer las cosas de una determinada manera. Y siempre lo haces igual. Entonces, la idea es intentar resetear. Sí. No, si no todos los días, por lo menos una vez a la semana. Darle otro toque. Y para intentarle dar una vuelta, mirar hacia otro lado, tener una mirada más lateral, buscar algún tipo de soporte o de gancho que te permita hacer algo un poco diferente, que cuando alguien lo lea no diga, este texto lo podía haber escrito el del Levante exactamente igual, ¿de acuerdo? Claro. Llevando tanto tiempo como periodista político, ¿te queda alguna anécdota en especial? ¿Algo que tú recuerdes? Una pregunta... Una anécdota en especial, bueno... Habrán muchas, ¿no? También. Sí, eso es que depende de cada uno lo que considere una anécdota. Yo disfruto mucho la información política, me divierte. Digamos que a veces pueden considerar que soy morboso con las situaciones que se dan en la política, que en ocasiones lo que más me divierte es el disenso, la divergencia, la traición entre los compañeros de un mismo partido o entre los miembros de una coalición de gobierno. Eso es apasionante porque ahí las máquinas se fuerzan, las costuras se fuerzan, se ve lo que hay detrás, en fin, se ponen las situaciones un poco al límite, ¿no? Claro. Entonces, pues yo recuerdo una situación que, bueno, se suelen dar, cada cierto tiempo se dan este tipo de situaciones. Yo recuerdo ahora una que eso fue en noviembre del 21, creo, presentación del presupuesto del 20 para el 21, o del 21 para el 22. Bien, la cuestión es que Mónica Oltra, que entonces era la vicepresidenta, pide participar en el presupuesto de una manera más activa. El presupuesto lo hacía entonces la Consellería de Hacienda. Entonces ahí se produce un tira y afloja. Ella pide una entrevista con Puig no se la quiere dar. Puig era el presidente y era la vicepresidenta. Lo lógico era que hablasen, bueno, pues no se la quería dar. Se pasan un mes de tira y afloja, ¿de acuerdo? De declaraciones de sí, no, no, sí, sí, no. Entonces, al final de ese mes, eso era a principios de octubre, de noviembre, al final de noviembre, se escenifica la entrevista, ¿de acuerdo? Y bueno, pues yo me encuentro o sea, yo estaba en el día en que se produce la escenificación de la entrevista, o el entra en el Palau de la Generalitat, acompañada de miembros de Compromís, y se produce, pues eso, la típica de yo sí, tú no, no sí, sí, tú. Bien, entonces el jefe de gabinete de Oltra me dice, ¿tú este mes lo vas a cobrar? Y yo dije, sí. Y dije, pues a lo mejor lo deberías de pagar por lo bien que te lo has pasado. Y ciertamente es que a veces
te lo pasas muy bien, pero bueno. Sí, que al final es lo que te da el periodismo. Una semana de un periodista siempre tiene un par de marrones y las buenas tiene un día divertido. Sí, se te queda eso. Hay también. días, hay semanas y meses que en vez de un día divertido son muchos. Entonces Y no hay mucho... Es fantástico, ¿de acuerdo? Cambiando así un poco de tema, también haces una columna semanal aquí en las provincias, ¿no? ¿Cómo surge esa oportunidad de también hacer opinión en este medio? Bueno, yo escribía en Cultura. Entonces, en Cultural puedes escribir de muchas maneras. Puedes hacer la información cultural, tiene muchas ramas. A mí me divertía sí, lo que era porque también estaba menos tocado, lo que era la política cultural, las rivalidades entre los diferentes políticos que tienen gestión cultural. Sí, en términos culturales, ¿no? Exactamente, que gestionan presupuestos y diferentes actividades culturales. A veces se contraprograman, otras veces se roban artistas o, en fin, un poco de todo. Cosas de estas, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, hay una ampliación de un museo que debería depender o que lo tiene el ayuntamiento, pero que depende de la Generalitat, no me das el dinero, bien. Este tipo de información que va en la sección de cultura, hay muchos redactores de cultura que no les gusta hacerla porque, digamos que se enfocan más, es como en deportes. No es lo mismo hacer el partido que hacer los presupuestos del Valencia. Claro. ¿De acuerdo? Es como que estás en una sección, pero deriva por otra. Exactamente. Hay gente que le gusta hacer la crónica del partido y que no le gusta hablar de la política del Valencia, en fin, de todo lo que tiene que ver con el estadio, ¿de acuerdo? Bueno, pues en cultura pasa igual. Es decir, hay gente que le gusta hacer lo que son las exposiciones, que le gusta mucho más ese tipo de información que está en las páginas de cultura, pero hay otro tipo de información de cultura que tiene que ver más con la cuestión de la gestión y de la política. Entonces yo iba más hacia allí. Supongo que es por eso que empiezan a pedirme una columna, que en un principio, si no recuerdo mal, no iba en política, iba en las páginas de cultura. Y entonces empiezo a hacer una columna que hablaba de política cultural. Y luego salto a la sección de política. Entonces ya hago la columna sobre política. Vale, o sea, donde estás en la sección es de lo que haces la columna o no tiene por qué. No, lo que pasa es que, a ver, al final yo puedo hablar yo podría hablar de mí, tú puedes hablar de ti, pero yo no creo que seamos tan interesantes, ¿de acuerdo? No. Ni que nuestra opinión personal sobre nuestra vida o la vida de nuestros amigos dé para ir llenando una columna detrás de otra. Claro. Sin embargo, lo que yo hago a diario en el periódico me da para conocer una serie de claves que a veces no son informativas, sino que pueden valorarse desde un punto de vista de opinión. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, eso me permitía en cultura y ahora en política hacer un tipo de columna que tiene que ver con lo que yo hago. Porque si tú no hablas de lo que tú haces, terminas hablando de ti. Sí, que es más difícil también, ¿no? Encontrar un tema. Entonces, claro, entonces hay que intentar hablar de lo que uno sabe, no de quién uno es. A no ser que uno sea una persona fantástica y que merezca la pena ser escuchado todos los días, pero no es mi caso. No. Bueno, quién sabe. Bueno, yo creo que no. ¿Con qué te quedas más? ¿Qué te gusta más? ¿Hacer una noticia informativa o este tema de la opinión? Bueno, siempre. Un poco de todo. En realidad depende de sobre qué vayas a informar o sobre qué vayas a opinar. Hay días que verdaderamente. Hay ocasiones en las que te publicas encima, en el sentido de que tienes ganas de contar la información que se va a contar, ¿vale? Que finalmente va a aparecer en el periódico porque es una situación que quieres contar, que ha pasado algo muy importante o que, bueno, hay mucha atención detrás sobre ese tema. Entonces, obviamente, quieres hacer eso. Y en otras ocasiones piensas que hay algo que está mal hecho, que ha pasado algo que no tiene que ser así, y entonces quieres poder opinar sobre ello. Depende del momento, ¿no? O sea, que sí, depende del tema. Pero yo no soy más opinador, yo soy más prefiero escribir el periódico, o sea, escribir noticias. Claro. Ahora que hablamos así un poco de eso, de escribir, pasando como
a tu faceta como escritor. Empiezas en 2009, leo, escribiendo un libro que se llama Pues anda que tú, que escribiste junto a Miguel Ángel Hoyos. ¿Qué fue lo que te llama a empezar a escribir? Bueno, en realidad, mira, ahí te he pillado. Sí, yo empiezo a escribir, esto no lo he contado. Bueno, Mira, tenías premios de antes. Sí, yo empiezo a escribir en realidad porque yo tenía una novia que escribía muy bien. Sí. Sí, y entonces esta chica escribía fenomenal, muy, muy bien. Y yo pensaba que bien escribe. Y yo quería escribir igual. Entonces, bueno, pues empecé a escribir cosas para mí, ¿no? Y entonces, bueno, pues vas escribiendo, es una cuestión de ir soltándose, es como todo, es como ponerse delante de un micro. Poco a poco, ¿no? También. Sí, y entonces, bueno, pues empecé a escribir. La cuestión es que llega un momento en que en el 97, si no me equivoco... Sí, en el 97, que es cuando te dan un premio. Exactamente, en el 97 me presento a un premio, nunca me había presentado, iba y lo gano. Pues esto es como el bingo, que dicen que a los ludópatas no hay nada peor que ir el primer día y que te toque, ¿de acuerdo? Porque pues, ahí ya no paras. Exactamente, ahí ya piensas que estás tocado por la varita de los dioses. Pues esto es igual. Yo escribí, gané y pensé, yo soy un gran escritor, exactamente. Y entonces, bueno, pues ya a partir de ahí me fui aficionando a escribir, a presentarlos. Unas veces he ganado, otras veces no. He sido finalista de algún premio y demás. Y bueno, pues eso, vas soltando la mano, ¿no? Claro, sí, ¿no? Es que, aparte, antes de recibir otros premios, habías recibido el del 97, que era de relatos cortos en Burjasot. De relatos breves en Burjasot, luego gané uno de literatura erótica, fui finalista de otro de Madrid, de la Comunidad de Madrid. En fin, alguno que otro fui presentándome, ganando, siendo finalista. Ese fue como el inicio, ¿no? Entonces, sí. Luego ya pasas al libro este que escribes. Polvareda. Ah, bueno, sí. No, sí, esto que me dices, sí, son proyectos más casi de autopublicación. Bueno, más casi no, son autopublicaciones. Claro, es diferente al otro. Sí, ya son retos que Miguel Ángel Hoyos es editor de los telediarios de Televisión Española. Bueno, pues somos amigos desde el inicio de la carrera. Fue uno de los fundadores también de Valencia en Feria, por ejemplo. Y bueno, pues él sí que escribe bastante más y bastante mejor. Y entonces en alguna ocasión me dijo, vamos a jugar con los relatos, vamos a hacer algún tipo de... Y bueno, pues empezamos a hacer algún tipo de autopublicación relacionada con relatos cortos. Vale, o sea que era... Sí, era una pues, satisfacción de ego, ¿sí? Básicamente. Sí, yo al final la escritura también tiene que... Sobre todo no la escritura, sino la publicación de la escritura, para mi gusto, tiene mucho que ver con la necesidad de ponerte delante de la gente y de enseñar lo que tú has hecho, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con el ego. Entonces, bueno, pues es un ejercicio de ego que en aquel momento vacié a través de ese tipo de publicaciones. Sí, porque luego ya lo derivas a 2015 en Polvareda, ¿no? Luego ya sí, en 2015. La cuestión es que empiezo como yo estaba en cultura, empiezo a ser jurado en algún concurso de relatos y de novela. Y bueno, lo que leo, pues me parece que bueno, yo podría escribir algo parecido, ¿no? A lo mejor me sale. Y entonces, pues nada, escribí Polvareda y me pasó eso, que también que lo presenté y gané. Es que fue un éxito. Gané y entonces pues ahí me quedé, ya no seguí, porque luego pasé a política. Aquí escribimos bastante. Aquí escribimos todos los días entre una página y dos páginas. No daba tiempo. Y a partir de ahí yo creo que ya tu necesidad de mostrarte ante el mundo ya termina, ¿no? Ya termina, ya la finiquitas todos los días. Total. Claro, es que recibiste el premio el del mercado de Cabañal. Sí. ¿Qué supone para ti eso? Aquello fue muy potente. Claro.
porque, bueno, yo nací en el barrio o me crié en el barrio de al lado, en Algirós, y a mí me gustaba mucho. Además, lo publica, la editorial que lo publica, entonces estaba bastante bien, Páginas de Espuma. Y bueno, pues a mí me gustó mucho. Yo, además, como mi apellido Burguera, en la FNAC la novela estaba al lado de Bryce Echenique, que es un escritor peruano. Y dije, bueno, pues hasta aquí. O sea, no hay mucho más. Exactamente, ya he puesto una novelita al lado de las de Bryce Echenique, ya no hace falta más, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ya ahí. no pasa nada. No pasa nada, ya puedo morirme tranquilo. Total. Claro, cuenta para que sepa el oyente de qué trata Polvareda. Pues Polvareda es un libro que es una novela que cuenta la historia, es una historia cruzada, pero básicamente lo que cuenta es una historia de rivalidad entre pirotécnicos. A mí me gustan las fallas, ¿vale? Pero y además yo tengo serios problemas con los ruidos. Sí, entonces, o sea que las fallas... Claro, con las fallas no lo llevo bien, me pongo nervioso y demás. Pero bueno, el mundo, digamos, de la pirotecnia me parecía divertido, interesante, no se había escrito mucho de eso y yo recuerdo alguna historia que había oído aquí en el periódico relacionada con la rivalidad entre algunas de las familias más importantes, como los Cavaller y alguna otra, de grandes pirotécnicos, la rivalidad por disparar, por ser los líderes del disparo, ser el mejor, ¿de acuerdo? Y luego eso, pues esa historia de rivalidad se mezcla con lo que es la transición del trabajo pirotécnico más artesano con el actual, que es todo muy digitalizado, ¿de acuerdo? Y cómo unos se adaptan y otros no se adaptan y también el porqué. Claro. Entonces bueno, si la lees lo entenderás, no sé si lo has leído, pero cuando la leas entenderás que es todavía no la he leído. Vale, es una novela de un poco de cómo te vas a caer, o sea, de cómo el camino que te espera no es el mejor posible porque no has sabido adaptarte. Hay una serie de cosas que te están pasando y que no las ves y al final el que huye de la realidad acaba atrapado en ella. Claro, y engancha eso, te tiene ahí atrapado. Sí, ¿no? La gracia del asunto es ir mezclando, hay un cargamento de pólvora que tiene que venir desde Suiza para una nit del foc, queda retenido en la frontera y entonces se produce ahí la tensión de ver qué pasa con esa pólvora, por qué está ahí, en fin, eso no se puede contar la novela. No, que va, que luego el oyente lo... Que la lea. Cambiando de tema, te quería preguntar por los retos a los que os enfrentáis los periodistas hoy en día, y esta pregunta me venía un poco porque en 2016 estuviste en las jornadas Go, que era de transparencia, periodismo de datos, y hablaste de una precariedad estadística y de la dificultad para acceder a esta información pública. Te quería preguntar si esto ha cambiado o sea, si sigue igual o ha cambiado un poco y ha mejorado un poco el tema de las administraciones. Sí, hay una serie de leyes que obligan a las administraciones a difundir datos y eso es bueno, eso mejora la transparencia. Lo que pasa es que también echa la ley, también se hace la trampa y bueno, pues no tienes por qué difundirlos todos. Luego hay la sistematización de los datos. Puede ser o no puede ser, puedes ofrecerlos de una manera un poco desordenada. La aportación, la difusión de datos públicos es cara, ¿de acuerdo? Porque hace falta alguien que los procese. Para procesarlos hace falta un funcionario que reciba los datos, los meta en unas tablas de Excel. Es complicado, ¿no? Exactamente, no es sencillo, y al final la administración está en su día a día, en la gestión, en intentar, pues ahora con la DANA, resolver los problemas. Y parece que todo lo que tiene que ver con la difusión de sus datos es una cuestión pues, menos relevante, ¿no? Y entonces pues los medios que pones a disposición de eso
son menores. Entonces, pues se va avanzando, pero muy lentamente. Y eso complica un poco la tarea del periodista. Si haces datos, sí. Para acceder, claro. Claro. Claro, pero en política para acceder a datos. En política hay una serie de informaciones que tienen que ver con la gestión y, claro, cuantos más datos mejor. Pero un compañero decía que política es todo aquello que no es nada. Es decir, si hay gestión de medio ambiente, eso pasa a la sección de medio ambiente. Si hay gestión de sanidad, sanidad. Entonces, ¿qué es política? Pues política son todas esas cosas que hacen los políticos que parece que hacen, pero que no hacen, o que hacen, pero no se cuentan, y están ahí en una especie de nebulosa, y entonces eso es lo que se queda en las páginas de política. Que el debate, el deseo, las ambiciones, las frustraciones, la rivalidad interna, son las páginas de política al final. Y ya. No sé si has visto Cónclave, pero no ahora visto, pero está muy de moda ahora. Pues Cónclave al final de la película solamente tiene un hecho, que es quién es el Papa. Pero eso, 1 hora 45 minutos de situaciones que no tienen nada que ver con el final. O sea, el hecho es uno, pero todo lo anterior es lo que llenaría las páginas de política. Vale, prácticamente lo mismo, ¿no? Claro, entonces el final bien, o sea, las cosas que ocurren o la gestión que se hace, las leyes que se ejecutan o las viviendas que se construyen van en una serie de páginas, y todo lo que pasa antes, toda la pelea porque la ley de vivienda se ponga en marcha, se matice, sea de una manera o de otra, los precios se cambien, no cambien, se ponga un tope a los alquileres o no se ponga, la rivalidad, la discusión sobre ello, eso es lo que son las páginas de política. Claro, al hilo de esto, ¿qué papel crees que tiene que tener el periodismo político para no perder esa calidad? ¿Me vas a preguntar qué es el periodismo? No te vamos a dejarlo pues si en esta. Vale, Genial. pues si es esta, porque es que me estaba esperando la pregunta de ¿qué es el periodismo? Dios mío. No. Bueno, pues al final nosotros lo que tenemos que intentar hacer es contrapoder. ¿De acuerdo? Hay 3 poderes en un Estado democrático. Hay un cuarto poder que somos nosotros, y el cuarto poder en teoría lo que tiene que hacer es intentar contrarrestar los abusos de los otros 3 poderes, porque siempre hay abusos, siempre. Cuando uno tiene el poder, siempre intenta ejercerlo de una manera arbitraria. A veces lo intentas con buenas intenciones, pero otras veces no. Entonces, el periodista, tanto el político como en realidad casi cualquier otro periodista, también el deportivo, todos los... tiene que intentar ejercer de contrapoder, tiene que ser un contrapeso, tiene que intentar decir aquello que no se quiere decir o que no se quiere que se cuente. Entonces, en política es pues estar siempre un poco en la oposición, o a veces hacer oposición a la oposición. Porque a veces la oposición está en el poder, pero en el gobierno central, por ejemplo, en este caso en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues es contrapoder. ¿Y ves que ha cambiado el periodismo político desde que empezaste hasta ahora? ¿En qué sentido? Claro, ahora con las redes sociales, con los medios digitales, ¿ves que ha cambiado? Sí, se produce. Lo que pasa es que, mira, lo de las redes sociales tenía un tipo de... Las redes sociales se utilizaban por parte de los políticos. Lo que pasa es que ahora yo creo que hay algún tipo de retroceso en la utilización de las redes. Porque, bueno, algunas redes son muy crueles. ¿De acuerdo? Y entonces el político se expone mucho cuando acude a las redes. Y yo creo que al final lo que buscan los políticos es trabajar en entornos lo más amables posibles para ellos. Claro. Entonces, digamos que las redes, que en un momento dado parecía que iban a ser un espacio donde ellos, desde donde lanzasen sus mensajes, pues bueno, luego ves que... Exactamente, que hay un retroceso y que no, una regresión, y que no es así. Va cambiando cosas, hay cosas que van cambiando,
pero al final la política es ambición, son buenas y malas Sí. intenciones, y eso está muy ligado con la naturaleza humana. Y mientras seamos las personas las que seamos el sujeto de la información, Claro. pues en lo que es política no va a cambiar demasiado, porque vamos a seguir teniendo ambiciones Sí, sí, buenas igual. y malas intenciones. De todo también. Con lo cual, la información al final de lo que vas a hablar, más o menos va a ser siempre de lo mismo. En el periodismo, ¿crees que el tema de que hablamos ahora de las redes sociales, crees que afecta a la profundidad del periodismo o que le ayuda las redes sociales ahora en la profesión? Bueno, a ver, es complicado esto, porque la red social al final es un tipo de comunicación muy inmediata, ¿de acuerdo? Y el periodismo también, en el periodismo prima la inmediatez, pero hay una barrera, hay un límite en el que si eres demasiado inmediato pierdes perspectiva periodística. También. Entonces, la red pide más, pide información, pide datos, pide inmediatez. Y si tú no paras, o sea, si en un momento dado, si tú no mantienes esa línea y te quedas en ella, Claro. y te dejas llevar por, digamos, por esa inmediatez, acabas cometiendo errores. En el momento en que cometes un error, dices algo que no es correcto, tu credibilidad baja, con lo cual entras, digamos que, en una espiral. Es decir, si participas en la inmediatez, dejarás de ser creíble más tarde o más temprano, porque es un riesgo bastante potente. Más tarde o más temprano te vas a equivocar. Sí. Entonces, cuantas más veces te equivoques, menos creíble serás, con lo cual menos te querrán leer o escuchar o atender en las redes. Sí, va directo. Es un círculo, es una pescadilla que se muerde la cola. Con lo cual, digamos que el factor tiempo, que es muy importante en las redes, tienes que intentar preservarlo para no hacer que tu información finalmente o que tú, como periodista, acabes vapuleado. Claro, que cometas algún error y que ya no sea tan creíble lo que... Exactamente, o error o directamente pues te sientas tan apretado que digas algo que, en fin, una cosa son un error voluntario o involuntario, ¿de acuerdo? Claro, pero a la larga no nos interesa, a los redactores, a los periodistas, no nos interesa el juego de las redes sociales. Claro. No nos interesa demasiado, porque te metes en un juego que no es el tuyo. O sea, tiene más que... Las redes sociales es un instrumento útil, pero tiene que ver más es como la sociedad, es como, digamos que es como eso que dicen, Twitter es una barra de bar, ¿vale? Sí. Pues un periodista no puede acabar en una barra de bar. Porque entonces pues tus opiniones acabarán siendo una cuñadez detrás de otra. Entonces tienes que intentar alejarte de la barra, saber que existe, escuchar, porque a veces nosotros nos metemos aquí en las redacciones y pensamos que lo sabemos todo y hay que escuchar lo que dice la gente, lo que le interesa a la gente, pero no puedes imitarlos, ¿de acuerdo? Tienes que intentar aguantar en un espacio distinto. Porque no eres lo mismo. Porque en el momento en que seas lo mismo podrás ser tratado... O sea, si tú te comportas como una cuenta de Twitter anónima, terminarás siendo una cuenta de Twitter anónima. Sí, ¿de acuerdo? Sí, total. Entonces, tú tienes que preservar una identidad distinta. El periodista no puede comportarse como una cuenta anónima o un ciudadano que no tiene ningún tipo de responsabilidad respecto a lo que dice, porque eso es simplemente su opinión. Tú, en teoría, estás haciendo otra cosa. En teoría, deberías de intentar hacer otra cosa. Claro, entonces la clave a lo mejor estaría en estar a lo mejor en esas redes, pero manteniendo tu postura como periodista y como medio. Y tu posición, y saber que para que una información sea lo más veraz posible o sea atractiva,
hay una serie de procesos que no te puedes saltar, ¿de acuerdo? Es decir, la cuestión de verificar, de saber, de entender Claro. el por qué las cosas están pasando, eso es importante. Y a veces, por mucho que uno quiera, la inmediatez no resuelve todas las preguntas que tiene que hacerse un periodista antes de decir X, lo que Claro, sea. la mayoría de veces. ¿Vale? Algo que está a la orden del día es lo que hablamos de la desconfianza en los medios de comunicación. ¿Qué le dirías a alguien que desconfía de los medios? Bueno, lo entiendo porque los medios cada vez, las empresas periodísticas, por lo menos en España, son empresas que trabajan de una manera bastante precaria. Entiendo que haya cierto desapego, pero yo siempre me voy a fiar más de 5 medios, de 5, no de uno. Siempre, de varios. si hay que fiarse siempre mejor de 5 medios que de 5 amigos, que se sienten en un bar y que cuenten lo primero que se les viene a la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, mejor escuchar a 5 medios que al final se juegan su prestigio que a 5 personas que en redes sociales pueden estar contando algo simplemente con la intención de divertirte, ¿no? Claro. Siempre hay que pensar cuál es la finalidad que está detrás del mensaje periodístico en este caso. Es decir, si tú lo que pretendes es ser escuchado y ser creído, es importante entonces escuchar a los medios de comunicación. Entiendo que haya un desapego, igual que lo haya la política, pero todavía no hay un Estado que se maneje sin políticos y tampoco lo hay sin periodistas. Claro. Que son cosas que tienen que estar ahí. ¿Crees que en España se hace buen periodismo político? ¿Político en especial? Pues sinceramente, yo no podría, no tengo muchos elementos de juicio para valorar respecto a otros países. Pero al final el periodismo político tiene mucho que ver, o el periodismo en general que se hace en España tiene mucho que ver con, al final los periodistas no somos como los abogados, que son profesionales liberales e independientes, menos los que forman parte de un gran gabinete, ¿de acuerdo? De un gran despacho, un bufete, sino que nosotros somos asalariados de empresas. La cuestión es, el periodismo será más fuerte cuanto más independientes sean las empresas. Las empresas serán más independientes cuanto más saneadas sean, económicamente hablando. Pero el buen estado de salud económico de las empresas depende del mercado comunicativo, que sea rentable. Claro. Ahora mismo estamos en un momento, yo creo que de gran transición hacia lo digital. No hay una monetización clara de las empresas del producto noticioso, no lo hay. O sea, las empresas todavía no han conseguido sacarle rentabilidad a sus webs, por ejemplo. Claro. Entonces, hasta que eso llegue, hasta que las empresas sean sólidas, eso haga que sean más independientes, el periodismo político aquí, por ejemplo, en España, pues dejará que desear, podrá ser francamente mejorable. Por ejemplo, los americanos, Estados Unidos, ya hay medios que sí que han demostrado que pueden ser muy rentables haciendo información digital, ¿vale? Suscribiendo a través de suscriptores y demás. Eso aquí está todavía estamos empezando a caminar. Entonces, cuando tú logres, después de ver cómo el papel va decayendo, cuando se produzca esa transición y los medios de comunicación estabilicen una cantidad de suscriptores lo suficientemente importante como para hacerlo rentable, claro, eso les dará independencia. Y a partir de la independencia, el periodismo irá mejorando. y esa sería Pero es que ahora mismo estamos en una situación de cambio. Y entonces en esa situación todo es más incierto. Claro, y es más complicado a lo mejor. Es más complicado,
Es que es más complicado, sí. Por cierto, quería preguntarte también por la parte de la Comunidad Valenciana, porque vi que estabas entre las adhesiones del manifiesto que se hizo en 2020. Leo contra el desmantelamiento del sistema comunicativo valenciano. Y te quería preguntar, pues, ¿cómo ves eso, la situación política, ahora, o sea, la situación ahora mismo en la Comunidad Valenciana del periodismo? Pues en realidad es muy parecido a la situación en España. O sea, es que no Vale, somos o sea, una... un poco... no somos una isla, es que estamos igual o peor. Porque tú piensas que las regiones cuanto más potentes son, mejores medios de comunicación también van a tener. Es decir, no son los mismos los medios de comunicación, la prensa que se publica en Bilbao, donde los índices de lectura son mayores, donde las rentas son mayores, etcétera, que en las provincias del sur de España. Hay diferencias. O del este, en este caso nosotros. Hay diferencias. Y la situación económica, la economía es importante, que decía Clinton, ¿no? ¿Es la economía estúpido? Pues esto es igual. O sea, siga usted la pista del dinero, pues igual, la pista del dinero es importante. Ya para terminar, ¿qué consejo le darías a alguien que se quiera decantar por el periodismo político? Bueno, si se tiene que decantar por el periodismo, que ya es mucho decantarse, y además se va a decantar por el periodismo político, yo le diría lo mismo que le digo a los compañeros cuando empiezan, algún compañero que empieza en política, que es que tenga en cuenta que la otra persona, los políticos en general, les van a mentir, quieran o no quieran, voluntario o involuntariamente. Hay siempre un interés en el mensaje que recibes y tienes que saber leer entre líneas. Claro. Eso es importante. Es que no te puedes hacer una idea la cantidad de veces que tienes que decodificar los mensajes y aprender a decodificarlos es complicado. Es complicado. Paciencia. ¿Y qué cualidades tiene que tener un periodista político para ser bueno? Pues primero tiene que leer política. Es decir, no puedes hacer política sin haber leído previamente las trayectorias de los partidos, cuáles son sus intenciones, de dónde vienen, hacia dónde van, quiénes son sus líderes, el quién es quién y el qué. Un poco saber el contexto. Y luego, bueno, hay cosas elementales. Yo recuerdo una persona que vino a la redacción que le dije, ¿quieres venir a un pleno del Consejo? Y dijo, sí. Y vino y dijo, cuando empezó a hablar Oltra, dijo, ¿pero es en valenciano? Claro, es importante, claro. Si vas a hacer política, haber escuchado algún pleno del Consejo, haber escuchado alguna sesión del Escors, haber leído algún texto vinculado con lo que pasa en el Escors, en fin. Claro, para saber un poco a lo que te vas a... Cuando tú vas a hacer un periodismo deportivo, tienes que haber visto un partido de fútbol, ¿no? Pues esto es igual. Claro, y ya está. Es que no hay más. Y bueno, ¿hay algo que se te quede en el tintero? Algo que digas que todavía no he hecho, pero me gustaría. Es que tengo 51 ya, ¿eh? Bueno, y aún... Ya he hecho mucho. Sí, porque ya has escrito libros, No, digo que ya en periodismo político no sé, me gustaría... Pues no, mira, a ver, hay una cosa que me gustaría hacer. Me gustaría que un presidente del gobierno fuera valenciano. ¿Sí? Sí, me gustaría ver qué pasa ahí. Es algo que me gustaría poder contar, ver cómo su partido se mueve, ver si tendría repercusión o no. En fin, sería una de esas cosas importantes que sería interesante de ver. Y luego hay una cosa que me gustaría ver y que me gustaría contar, que es el día en que una mujer sea la primera presidenta de la Generalitat. Que eso sería importante que pasase. Claro. Y sería algo que cambiara un poco el... Bueno, no sé si lo cambiaría, pero sería interesante ver las reacciones por cada parte, en fin. O sea, hay cosas que me gustaría ver. Ya te digo, sí, presenciar un presidente del gobierno o una presidenta del gobierno valenciano y luego que la Generalitat esté en manos de una mujer. A ver, eso, si va a pasar algo, ¿no? ¿O qué? Pues hasta aquí la entrevista. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer.
Y nada, vosotros oyentes, nos vemos en el próximo episodio de Periodísticamente Hablando con más invitados y, por supuesto, más historias. Adiós.